Hola a todos. Hoy es miércoles, 29 de octubre de 2025, y nuestro amigo Max Blumenthal se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, Max. Me alegra veros, Nima. Por favor, suscríbete, dale al botón de me gusta y sigue a Max en The Grey Zone. Puedes seguirlo en YouTube y en su página web The Grey Zone News. Encontrarás mucho material allí, mucha información. Así que Max, déjame empezar con el caso de Charlie Kirk. No he hablado de ello desde la última vez que conversamos. ¿Vamos a saber alguna vez qué pasó con Charlie Kirk? Parece que está desapareciendo de las noticias, y solo Candace Owens habla de él, nadie más. Bueno, va a haber un juicio para Tyler Robinson, el presunto tirador. Hasta ahora el juez ha prohibido toda filmación y grabación de las audiencias. Ahora hay una petición de amigos y simpatizantes de Charlie Kirk para permitir grabaciones dentro de la sala del tribunal. No estoy seguro de qué creen que saldrá de eso, pero TEPUSA lo apoya oficialmente. Además, ayer hubo un artículo en The New York Times que sugería que quienes intentan saber más sobre la investigación del FBI, si hubo un segundo tirador, alguna conexión extranjera, algo sospechoso o cualquier ángulo fuera de la versión oficial, deberían ser avergonzados. La versión oficial, por supuesto, es que un joven perturbado, enfadado por la retórica anti-trans de Charlie Kirk, le disparó por motivos políticos. Este artículo se centraba en el director de contrainteligencia de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Se llama Joe Kent y trabaja directamente bajo las órdenes de Tulsi Gabbard. El artículo estaba claramente inspirado por filtraciones y comentarios de fondo del FBI, que está enfadado porque Joe Kent había empezado a indagar en la investigación del FBI, obviamente en nombre de elementos de la Casa Blanca y del movimiento America First, que no confían en la versión oficial, no confían en la investigación del FBI y no confían en Kash Patel, quien cometió graves errores durante las primeras 72 horas de la investigación y fue responsable de varias declaraciones embarazosas sobre haber visto a Charlie Kirk en Valhalla. Así que Joe Kent fue avergonzado en este artículo. En atrathang tuipstethin utspurn theo aptewit pursuit incited and hysterición de FBI desde una posición civil. Y creo que ese es el tipo de rendición de cuentas que probablemente quieren las personas que apoyaron a Donald Trump y a Charlie Kirk. Pero eso amenaza con desmantelar una versión oficial que ha sido utilizada como arma por la administración Trump y por el movimiento conservador en general para seguir erosionando la libertad de expresión en Estados Unidos, para retirar visados a personas por hacer comentarios de mal gusto sobre Charlie Kirk, para encarcelar a gente. De hecho, hay un hombre que ha sido encarcelado por comentarios que hizo en línea sobre Charlie Kirk. Y, en un sentido más amplio, para reforzar el aparato de seguridad y poner en marcha una especie de operación al estilo COINTELPRO del FBI contra la izquierda, con el falso argumento de que Tyler Robinson era en realidad miembro de la izquierda, cuando si fue el único tirador, estaba claramente actuando como un nihilista fuera de los parámetros de cualquier movimiento político. Sí, Max. Hay una especie de agitación en Estados Unidos en torno a Zohran Mamdani en Nueva York. Parece que va a ganar y convertirse en el próximo alcalde de Nueva York. Y hay mucho odio. Perdona, Nima, antes de que termines esta pregunta se me olvidó. Quería hacer un comentario sobre Charlie Kirk y luego podemos volver a esta cuestión. Lo que necesitamos saber es qué pasó con el cuerpo de Charlie Kirk. ¿Dónde está el cuerpo de Charlie Kirk? ¿Y se realizó una autopsia? ¿Qué sabemos sobre la autopsia? ¿Qué sabemos sobre el informe balístico? ¿Dónde está enterrado el cuerpo? ¿Está enterrado? Quiero decir, ¿qué está pasando ahí? Porque de eso no hemos oído nada. Y creo que son los datos que todo el mundo merece, los que podrían poner fin a todas las supuestas teorías de conspiración.
Así que solo quería dejar ese punto claro antes de continuar. Sí, genial. Sí, buen punto. And Zohran Mamdani coming to him and Y Zohran Mamdani, al llegar a él, el Partido Demócrata decidió no apoyarlo. Luego, cuando se dieron cuenta de que iba a ganar, dijeron, apoyémoslo. Entonces, ¿cuál es el caso de Zohran Mamdani? ¿Qué tipo de amenaza representa? Porque lo ven como una amenaza. Si miras en X, en todas partes, los republicanos MAGA lo odian. ¿Por qué es eso? ¿Qué tiene él que hace que su mensaje resuene más que el de los republicanos o los demócratas? ¿Qué es eso? Bueno, Zohran Mamdani representa una tendencia más amplia dentro de la política estadounidense de las grandes ciudades, especialmente en una ciudad como Nueva York, que es un imán para jóvenes de todo el país que quieren estar en un centro cultural y financiero, y que ven Palestina como una especie de prueba moral de nuestra época. Así que existe toda una nueva clase en los principales distritos de Nueva York, junto con muchos neoyorquinos nativos que están rechazando la política sionista del pasado que ha dominado la política neoyorquina durante generaciones. Es decir, se puede observar a todos los alcaldes de Nueva York de mi vida. A ninguno se le permitió apartarse de la línea pro-israelí, y cada uno competía con los demás por ser más pro-israelí que el anterior. Eran unos fanáticos completos. Y cualquiera en la política de Nueva York, estoy pensando en alguien de quien muchos espectadores quizá no hayan oído hablar, Charles Barron, que fue senador estatal y concejal de la ciudad de Nueva York, representando a muchos neoyorquinos negros de bajos recursos. Hizo un muy buen trabajo representándolos mientras eran expulsados de la ciudad, desplazados por los precios. Era un antiimperialista, un opositor del apartheid desde Sudáfrica hasta Israel. Y el establishment neoyorquino hizo todo lo posible por expulsarlo, destruirlo y ponerlo como ejemplo. Nueva York es también la ciudad más judía de Estados Unidos. Quiero decir, tiene más residentes judíos que cualquier otra ciudad fuera de Tel Aviv. Así que, en cualquier ciudad fuera de Israel, esto resulta inconcebible para el establishment político y financiero de Nueva York, que alguien como Zohran Mamdani, que proviene de una familia académica, cuyo padre fue un opositor declarado del colonialismo y escribió el libro Good Muslim, Bad Muslim, que de hecho ayudó a inspirar mi libro, The Management of Savagery, sobre cómo la CIA ha apoyado el yihadismo en todo el mundo para debilitar a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos. Estas verdades prohibidas fueron transmitidas a Zohran Mamdani, y ahora está siendo atacado de dos maneras distintas, y explicaré por qué. Pero sí, está siendo atacado de dos maneras distintas. Primero, simplemente por ser un inmigrante musulmán. Este es un ataque de los republicanos nacionales que Andrew Cuomo está amplificando, lo cual creo que está destruyendo lo que quedaba de su legado después de todas las demandas por acoso sexual y los escándalos de corrupción. Andrew Cuomo ahora coincide con los locutores de radio de derechas en que Zohran Mamdani es un yihadista que daría la bienvenida a otro 11 de septiembre. Y están haciendo esto porque quieren colgar las elecciones a la alcaldía de Nueva York del cuello del Partido Demócrata Nacional como un albatros, esperando que les cueste elecciones en distritos suburbanos disputados de Ohio y en estados clave. Por eso, J.D. Vance se está involucrando y burlándose de Zohran Mamdani por mencionar las experiencias de los miembros de su familia con la islamofobia después del 11 de septiembre. No tiene nada que ver con Nueva York. Pero no creo que eso tenga éxito. El Partido Demócrata se ha distanciado de Zohran Mamdani por esa razón, porque temen perder elecciones en otros lugares si lo apoyan demasiado, ya que él representa una tendencia particular en la ciudad de Nueva York. Luego están sus enemigos en Nueva York, que intentan manipular las encuestas y preparar una batalla, si gana, entre él y el Departamento de Policía de Nueva York sobre una base realmente extraña.
on a really bizarre basis. Zohran Mamdani, as I said, he understands. Zohran Mamdani, como dije, comprende muchas de las cosas que entendemos sobre Israel y Palestina y ha dado varias charlas ante grupos activistas sobre el entrenamiento del NYPD con el ejército israelí, algo que la mayoría de los neoyorquinos no aprueba ni apoyaría si realmente lo conociera. Pero la prensa de la ciudad de Nueva York apenas cubre este tema y es sumamente escandaloso. Quiero decir, durante la era de Obama, el NYPD dirigió una llamada Unidad de Demografía en Nueva York para espiar específicamente a los neoyorquinos musulmanes, pero también espió a estudiantes musulmanes tan lejos como en la Universidad de Yale. Creo que también espiaron a estudiantes de Rutgers, fuera de Nueva York. Según Associated Press, esta unidad de demografía se inspiró en los métodos que Israel utilizó en la ocupada Cisjordania. Además, el Departamento de Policía de Nueva York mantiene una oficina de enlace en Kfar Saba, Israel. Así que tienen todo tipo de vínculos con Israel. Se están entrenando con el ejército israelí, que como sabemos, es un ejército de ocupación de un apartheid manchado de sangre. Nadie en Nueva York quiere esto. Y ahora están apareciendo todos estos videos como investigación de oposición de última hora para atacar a Zohran Mamdani por señalar estas conexiones. No veo cómo va a funcionar eso, porque nadie apoya estos intercambios mortales con Israel. Y creo que esto en realidad es una bendición, porque llevo casi 15 años intentando educar al público estadounidense sobre cómo Israel entrena a las fuerzas policiales, no solo en la ciudad de Nueva York, sino también en pueblos pequeños y ciudades universitarias de todo Estados Unidos, enseñándoles a tratar a los sospechosos criminales como si fueran terroristas suicidas. Así es como empezamos a educar al público estadounidense sobre la relación especial y tóxica con Israel. Y los enemigos de Mamdani lo están haciendo por nosotros. Así que en cierto modo doy la bienvenida a esta batalla. Pero al mismo tiempo, es importante entender lo que intentan hacer. Creo que los enemigos de Mamdani saben que va a ganar, y al día siguiente quieren que el Departamento de Policía de Nueva York lidere un golpe contra él. El NYPD es como un estado dentro de otro estado. Es más grande que la mayoría de los ejércitos extranjeros y cuenta con muchos funcionarios y agentes de base que son hostiles hacia Mamdani, así que quieren enfrentar al NYPD contra él. También existe la posibilidad, como hemos visto en los últimos 2 años, de incidentes de antisemitismo escenificados. Habrá muchísimos incidentes montados si gana, y me preocuparía la posibilidad de complots terroristas fabricados, como los que vimos especialmente durante la era Obama, creados por el FBI, donde organizaban un plan controlado con algún hombre musulmán con problemas mentales, y luego asustaban al público haciéndole creer que el ISIS o Al-Qaeda operaban entre nosotros, cuando en realidad todo era obra del propio FBI. Creo que Nueva York se convertirá en un escenario para este tipo de intrigas mientras intentan hacer de Mamdani un ejemplo, para asegurarse, en primer lugar, de que su ejemplo no se extienda a otras ciudades como Filadelfia, Washington, D.C. o Chicago. Todas estas ciudades tienen electorados políticos muy similares. Y en segundo lugar, que esté atado de manos, que no pueda realmente llevar a cabo una agenda en la que ha prometido arrestar a Benjamin Netanyahu si viene a Nueva York y poner fin a los intercambios con el ejército israelí. Ya Zohran Mamdani ha cedido y ha mantenido a Jessica Tisch, la comisionada del NYPD, que es una sionista pro-israelí convencida y una enemiga política suya. Y creo que esto se debe al miedo a una especie de intento de golpe interno después de su victoria. Sabes, le preguntaron en Fox News qué haría si Netanyahu fuera a Nueva York y él fuera el alcalde. Me parece increíble que no se echara atrás. Dijo, como mencionaste, que va a arrestar a Netanyahu. Porque es popular. Cada vez es más popular también en la derecha. Quiero decir, Steve Bannon, ex estratega, jefe de Trump,
acaba de pedir que Netanyahu sea destituido en un intento de golpe. Es decir, Israel está obteniendo cifras de un solo dígito entre los demócratas en Estados Unidos. Cuando se les pregunta a los demócratas en cada encuesta, ¿apoya usted a Israel? Solo alrededor del 6 o 7% responde que sí. Entonces, ¿por qué Tom Dime de repente la postura pro-Israel? Suddenly take the pro-Israel line. Sí, aquí tienes un clip en el que Steve Bannon está hablando con tu influencer favorita en X, Laura Loomer, sobre Israel y la política dentro del movimiento MAGA. Esto es lo que dijeron. La gente debe recordar que podríamos haber liberado a los rehenes, podríamos haberlos liberado hace 2 años, pero fueron los cataríes quienes ofrecieron refugio seguro a los líderes de Hamás para que no fueran asesinados por las FDI. ¿Esos son nuestros aliados? ¿Dónde están los cuerpos de los rehenes estadounidenses que se nos dijo serían entregados hace semanas cuando se finalizó este acuerdo de paz? ¿Dónde están los cuerpos? Aún no los tenemos. ¿Qatar controla Hamás al final del día? Sí, lo hace. Así que creo que necesitamos tener una conversación real, Steve, dentro del Partido Republicano, y ojalá, en medio de todo este síndrome de desvarío sobre Israel que estamos viendo en mucha gente de la derecha, notes que nunca hablan del Islam. Nunca ves, Max. Te lo pondré otra vez. Pero el primer objetivo es convertir a Qatar, Doha, en un enemigo de Estados Unidos. ¿Cómo va a ayudar eso a Israel en la estrategia de la que habla Laura Loomer? Todo de lo que ella habla es un intento de desviar la atención de la realidad de Israel y su relación especial con Estados Unidos. Qatar es una distracción, primero porque Qatar no representa un sistema separado o contrahegemónico como lo hace Irán. En muchos sentidos, forma parte del mismo sistema, Israel y Estados Unidos, pero desempeña un papel de intermediario entre otras fuerzas contrahegemónicas y ese sistema. Turquía cumple un papel similar. Qatar también está inyectando enormes cantidades de dinero en Estados Unidos, en los influenciadores estadounidenses, en el Partido Republicano, pero no necesariamente está destinando dinero a causas pro-palestinas. Y ese es el problema. Lo que ella intenta hacer es desviar la atención del hecho de que Israel está pagando abiertamente $7,000 por publicación a algunos de los influencers más despreciables de Internet. Está canalizando dinero del gobierno israelí hacia influencers de Instagram, comentaristas de CNN, llevando a cualquier figura pública que pueda a giras de propaganda por Israel y, básicamente, captándolos. Así que todo esto es una distracción, junto con la idea de que Qatar es algún tipo de enemigo de Estados Unidos. Y quiero decir, me da absolutamente igual si las fuerzas de Laura Loomer presionan a Qatar para que retire su programa de entrenamiento de F-16 dentro de Estados Unidos, que evidentemente ha financiado, ya que no representa ninguna amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido al papel real que Qatar desempeña en el mundo. Pero quiero ir más allá y unirme a Laura Loomer y a todas las fuerzas anti-Qatar, neoconservadoras y Likudnik, en pedir que Estados Unidos retire su base aérea de Al Udeid de Qatar. Pongamos fin a esa relación de una vez. Retiremos la mayor base aérea estadounidense en Oriente Medio, la que se utiliza para atacar a civiles y países de toda la región, que fue básicamente la cabeza de la serpiente en el asalto estadounidense a Irán, y ha contribuido a abastecer a las fuerzas genocidas de Israel, reabasteciendo, por así decirlo, los vagones hacia Auschwitz. Llamará Laura Loomer a la retirada de Estados Unidos de la base aérea de Al Udeid en Qatar, porque me encantaría ver eso, y lo apoyaría totalmente. Y también lo harían todos los estadounidenses amantes de la paz. Sí, parece que Steve Bannon sugirió en esta entrevista que destituir a Benjamin Netanyahu cambiaría de algún modo el tono o la política en Israel. Esto es lo que dijo.
Max. Gracias. Hablaremos sobre la amenaza del Islam, Steve. Tienen que dejar de estar tan obsesionados con Israel y tan obsesionados con los judíos. Sabes, no son los israelíes quienes van a llevar a cabo otro 11S aquí en nuestro país. No. Espera un segundo. Si Netanyahu y los judíos, espera, si el gobierno israelí hubiera sido honesto con nosotros, no habrías tenido este problema. Son unos mentirosos, han sido unos mentirosos absolutos, dieron información falsa, así que no voy a dejar que eso quede sin respuesta. Eso es una tontería, pero no estoy aquí defendiendo a Netanyahu. Lo que estoy pidiendo es todo serio y solo el cerecero de su tiempo. Espera. Dices, síndrome de desvarío israelí. No es un síndrome de desvarío israelí. Yo desde luego no tengo eso. De lo que estoy hablando es del proyecto del Gran Israel. Eso nunca fue examinado. No se hizo la debida diligencia. El pueblo estadounidense nunca lo aprobó. La administración Trump nunca lo aprobó. Eso es responsabilidad de Netanyahu. Necesitamos un cambio de régimen en Jerusalén y lo necesitamos esta misma noche. ¿De acuerdo? Todo lo Sal Herzog Venue es una mentira absoluta. ¿De acuerdo? ¿Eso va a resolver el problema que Estados Unidos tiene con Israel? Bueno, obviamente las figuras del MAGA y probablemente el propio Donald Trump detestan a Netanyahu. Todo el mundo lo detesta. Charlie Kirk lo detesta. Todos los que han tenido que tratar con él lo detestan. Es manipulador, es un matón, es un abusón, y consigue lo que quiere de un país cuyo entramado político y financiero está en gran medida bajo su control. Por eso estamos viendo el colapso del alto el fuego en Gaza, porque no hay ninguna presión que Trump pueda o quiera ejercer sobre Netanyahu o Israel. Pero, por supuesto, eso no resolverá el problema. El problema es el sionismo. El problema es este sistema etnosupremacista, que requiere un estado de guerra permanente y una ocupación interminable para mantener su carácter colonial de asentamiento. Y no puede consolidar su control sobre el Gran Israel debido a la resistencia indígena y la resistencia de este eje que se extiende desde Irán hasta Yemen. Así que está en guerra constantemente. Ahora está en guerra dentro de Estados Unidos, y Laura Loomer es una de sus guerreras. Ese es el problema. Seguirá en guerra después de Netanyahu, pero eliminar a Netanyahu debilitará significativamente a Israel. En realidad, no tiene una figura como Netanyahu que pueda ocupar su lugar. De hecho, es ampliamente odiado en Israel, pero tiene más apoyo que cualquier otra figura israelí. Así que si alguien como Yair Lapid llega al poder, será un primer ministro débil que dependerá de mucho apoyo de la derecha. Básicamente será una especie de gobierno de coalición de amplio alcance y probablemente tendrá que compartir el poder con alguien como Naftali Bennett, que proviene del Likud, quien se formó bajo la supervisión de Netanyahu dentro del partido Likud y es un gran partidario del proyecto de asentamientos. Yair Lapid y Netanyahu están completamente de acuerdo en lo que respecta a la guerra con Irán y a manipular a Estados Unidos para entrar en esa guerra. Literalmente, no hay ninguna diferencia entre Netanyahu y cualquier figura de la oposición israelí en los temas clave del apartheid, la ocupación, la guerra con Irán o el engaño y la manipulación del público estadounidense. La diferencia está en el tono y en el nivel de talento. Y nadie tiene el talento ni la experiencia que Netanyahu ha tenido en la gestión de la relación con Estados Unidos, lo que en efecto significa gestionar a Estados Unidos. Max, ¿qué opinas sobre la anexión de Cisjordania, Donald Trump y su administración? Envió a J.D. Vance a Israel, luego a Rubio. Están hablando de que no haya anexión de Cisjordania a Israel. Pero ese acuerdo salió en hebreo. Tuvo una entrevista en la que le preguntaron cómo se siente respecto a lo que está diciendo Donald Trump. Dijo, somos una nación independiente, así que vamos a decidir nuestro propio futuro. ¿Cómo ves estas diferencias, administraciones?
Well, J.D. Vance was not the Bueno, first. J.D. Vance no fue el primer funcionario estadounidense en ser humillado durante una visita a Israel cuando la Knesset votó a favor de anexionar Cisjordania. Quiero decir, fue un intento deliberado de humillarlo. Ocurrió bajo Obama y ha ocurrido con presidentes anteriores. Saben que, aunque J.D. Vance respondió retóricamente y dijo que era algo raro y loco por su parte hacerlo, eso es todo lo que van a conseguir. La situación real no podría ser más clara. El público israelí judío, la Knesset, el llamado Estado judío y democrático de Israel, que es judío con los árabes y democrático con los judíos, quiere anexionar Cisjordania, formalizar su sistema de apartheid y luego comenzar la limpieza étnica de los palestinos de Cisjordania, eliminando por completo a la autoridad palestina de Vichy con sede en Ramallah. En cierto modo, eso sería bienvenido, porque entonces estaríamos tratando con Israel tal como realmente es en Cisjordania. Dealing with Israel as it truly is in the West Bank. The Palestinian Authority's existence prevents La existencia de la autoridad palestina impide que la llamada comunidad internacional reconozca que Israel mantiene un sistema de apartheid en Cisjordania. Crea la fachada de un gobierno palestino, de un Estado palestino de facto, cuando no existe tal cosa, y la AP colabora directamente con el ejército israelí. Por supuesto, eliminar a la AP generaría miseria para más de 1 millón de personas que viven en las ciudades palestinas del área A. Hacia ahí se dirige Israel. Pero los llamados guardianes del estamento militar y de inteligencia israelí saben que formalizar el apartheid mediante la anexión de Cisjordania es una píldora venenosa y acelerará la desaparición de Israel en el escenario mundial, especialmente a medida que las potencias europeas reconozcan el Estado palestino. Lo que pretenden hacer es exactamente lo que ya están haciendo, anexionar Cisjordania sin anexionarla formalmente. Eso significa dar a los colonos vehículos todoterreno Polaris para que puedan llegar a cualquier punto de Cisjordania, en las colinas, para aterrorizar a los pastores, matar a sus rebaños, quemar sus olivares y enviar al ejército a escoltar a los colonos mientras cometen actos de terror. Los vídeos que hemos visto esta semana de palestinos ancianos cosechando sus olivos por toda la zona sur de las colinas de Hebrón o al norte de Ramallah, en áreas rurales, y siendo aterrorizados, son numerosos. Este es un intento de limpieza étnica en las áreas B y C, las zonas rurales y las llamadas zonas mixtas de Cisjordania, y de trasladar a toda la población al área A, que consiste en ciudades amuralladas que son esencialmente cantones. Cisjordania ya está siendo anexionada, pero sin hacerlo formalmente, para evitar el precio político que Israel tendría que pagar. En 2024, bajo Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, los colonos fueron esencialmente nombrados agentes y se les entregaron uniformes del ejército israelí y fusiles M4 para aterrorizar a los agricultores y comunidades rurales palestinas. Ahora estamos viendo una escalada. ¿Cisjordania es una guerra? Quiero decir, es una guerra contra todos los palestinos en Cisjordania, y casi no se recibe cobertura de los medios occidentales sobre esta guerra. Tom Barak, el embajador de Estados Unidos en Turquía, dio lo que calificó como una advertencia final al gobierno del Líbano. Si no desarman a Hezbollah, Israel lo hará por la fuerza. Sí. La última vez que vi a Israel luchar contra Hezbollah en la parte sur del Líbano, no era así. ¿Cómo ha cambiado eso? La situación ha cambiado desde entonces. Bueno, Israel está librando una guerra entre guerras. Está aplicando su llamada estrategia de cortar el césped en el sur del Líbano. Incluso está atacando fábricas de cemento y cualquier infraestructura que pudiera utilizarse para la reconstrucción. Quiere mantener a la población en un estado de miedo y miseria, pero no ha degradado la capacidad de Hezbollah, a través de sus fuerzas Radwan, para enfrentarse cara a cara con la infantería o los tanques israelíes. No hay pruebas de ello.
Lo que Israel consiguió en 2024 fue degradar la capacidad misilística de Hezbollah, pero Hezbollah aún pudo golpear ciudades israelíes. Por ejemplo, la operación Binyamina alcanzó bases militares israelíes con drones y causó bajas graves. Así que Israel, en este momento, la sociedad israelí, está algo agotada tras el genocidio de 2 años. En lo que respecta a Gaza, no creo que quieran un frente norte. I don't think they want a northern front. The residents of the north in Israel are just coming back. Los residentes del norte de Israel están empezando a regresar, y estas parecen ser amenazas vacías de Tom Barak, que amenaza con usar a Israel como estadounidense. Como diplomático estadounidense, está amenazando a una población en un país que supuestamente no gobierna, lo que revela realmente su papel. Y no creo que Hezbollah se sienta intimidado, especialmente ahora que una nueva generación está ascendiendo dentro de sus filas. Quien sí está intimidado es el gobierno títere del Líbano, en Beirut. No van a poder desarmar a Hezbollah por sí mismos. Fíjate en lo que ocurrió la última vez, cuando Rafik Hariri y su Partido del Futuro intentaron hacerlo. Fueron aniquilados en las calles. Así que veremos cómo esto se desarrolla con el tiempo, mientras Israel continúa aplicando su estrategia de cortar el césped. Y eso es lo que está haciendo en Gaza. Y ha dicho, me refiero al jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, que Israel pretende llegar a ese punto con Irán, en el que pueda bombardearlo continuamente cada vez que intente reconstruir su capacidad de misiles balísticos o recuperar su arsenal nuclear. Dudo mucho que alguna vez logre alcanzar ese punto con un país poderoso como Irán, pero ese es su objetivo. Así que estamos, en cierto modo, en un estado de guerra continua, hasta que una administración estadounidense ponga fin a esto, deje de jugar a este juego y reconozca que Hezbollah es en realidad una parte real de la sociedad libanesa, que Hamas es una parte real de la sociedad palestina, que cuenta con una verdadera base social, y que no se puede seguir masacrando y aterrorizando a civiles con esta fantasía de erradicarlos. Just to wrap it up, Max, there is something going on. Para terminar, Max, hay algo que está pasando con Obama. Ha estado en Londres 2 o 3 veces recientemente y está hablando de nuevas formas de periodismo con restricciones regulatorias del gobierno. Y esto es lo que dijo, porque está relacionado con lo que tú haces, lo que yo hago, lo que todos en YouTube hacemos. Es importante para todos nosotros. It's important for us, for all of us. Lo que necesitamos hacer es empezar a experimentar con nuevas formas de periodismo y averiguar cómo usar las redes sociales de manera que reafirmen los hechos y separen los hechos de las opiniones. Queremos diversidad de opinión, no queremos diversidad de hechos. Eso, creo, es una de las grandes tareas de las redes sociales. Por cierto, esto requerirá cierta intervención del gobierno, algunas restricciones regulatorias gubernamentales en torno a estos modelos de negocio de una manera coherente con la primera enmienda, pero que también establezca que, mirad, hay una diferencia entre las plataformas que simplemente alojan contenido y un modelo de negocio que eleva las voces más odiosas, más polarizadoras o más peligrosas. Peligrosas en el sentido de incitar a la violencia. Y eso, creo, va a ser un gran desafío que todos tendremos que afrontar. Está aprendiendo algo nuevo de los europeos. Bueno, sí, este es definitivamente un modelo que ya se está utilizando en Europa y en el Reino Unido, donde se está viendo que arrestan a personas. Una doctora del NHS, arrestada por un discurso que dio oponiéndose al genocidio de Israel. Mi colega Kit Clattenburg, detenido por la policía antiterrorista por su labor periodística. No sería el único al que le ha ocurrido esto. Es una forma de erosionar la primera enmienda y adoptar el modelo europeo para que el gobierno pueda determinar cuáles son los hechos y al menos aplicar una especie de veto encubierto a los influencers y periodistas en línea que no promueven lo que consideran el consenso. The Obama Foundation
since it was formed. Desde su creación, la Fundación Obama ha estado recaudando dinero de fundaciones de multimillonarios que quieren regular la libertad de expresión para promover su propia agenda. Podría llamarse una agenda liberal, pero representa una forma particular y peculiar de liberalismo que es antiliberal, una en la que una inteligencia autoproclamada de neoliberales, una especie de neoliberales de mentalidad transatlántica, favorables a la guerra y comprometidos con la hegemonía estadounidense, son quienes determinen qué es la realidad. Su ideología es la realidad. Get to determine what reality is. Their ideology is reality. And that we saw what they did during the Y vimos lo que hicieron durante el evento del COVID, cuando decidieron que habría una respuesta a una pandemia que ellos mismos declararon, en la que todos serían obligados a vacunarse bajo la amenaza de perder su trabajo, no poder entrar en restaurantes o lugares públicos, e incluso los niños de 3 años tendrían que llevar mascarilla. Y cuando los datos científicos no coincidían, por ejemplo, cuando nuevas olas de COVID seguían infectando a la población, simplemente prohibieron a todos en Twitter X, porque controlaban Twitter X. También prohibieron a personas en Facebook. La administración Biden ha sido expuesta por llamar a los directivos de las redes sociales para decirles qué cuentas debían prohibir, basándose en el hecho de cuestionar la llamada ciencia, que es un código para el consenso. the so-called science, which is code for the consensus. And at the Gray Zone, I mean, we have faced censorship. En The Gray Zone, nos hemos enfrentado a la censura y la represión, y hemos recibido sanciones en YouTube por cuestionar el consenso sobre política exterior, un consenso con el que creo que la mayoría de los estadounidenses en realidad no está de acuerdo. Pero estamos desafiando a los llamados expertos. Así que, cuando Obama dice hechos, se refiere a expertos pro-guerra, respaldados por multimillonarios y transatlánticos, que fabrican artificialmente un consenso. Y cuando dice que debemos respetar la primera enmienda, pero que el gobierno tiene que regular esas voces, eso significa que se van a implementar políticas gubernamentales sobre discurso de odio. El gobierno controla el algoritmo, y esas voces podrán hablar técnicamente, pero nadie podrá escucharlas. Así que no podrán quejarse de que se han violado sus derechos de la primera enmienda. Y al fin y al cabo, todos estamos hablando en espacios corporativos privados. Tú y yo ahora mismo estamos hablando en YouTube, que está controlado por Google, un contratista de armamento que aplica muchas de estas políticas sobre la libertad de expresión. Nuestros vídeos están fuertemente suprimidos en The Gray Zone. Obama está hablando de formalizar eso como política gubernamental. ¿Y por qué quiere hacerlo? Obama es el más eficaz, aunque se puede ver en ese evento que no es muy articulado ni convincente cuando no está frente a 2 teleprompters, pero es la voz más respetada del establishment transatlántico hoy en día. Ha evitado muchos de los escándalos en los que se han visto atrapados otros de sus colegas. Lo que él propone es imponer un nuevo sistema para básicamente impedir que la derecha vuelva a obtener el poder. Lo que hizo Elon Musk con Twitter, o X, es la peor pesadilla para quienes quieren imponer otro sistema de control. Pero también debemos reconocer que, si has estado participando en X bajo la dirección de Elon Musk, creo que Elon ha desarrollado un mecanismo de control aún más sofisticado bajo la apariencia de la libertad de expresión. El algoritmo claramente ha sido modificado en la última semana o 2 para amplificar las voces sionistas y suprimirlas como las nuestras. Mientras seamos prisioneros de estas plataformas de redes sociales propiedad de multimillonarios, siempre habrá censura. Nunca será transparente. Pero lo que Obama propone es un control gubernamental más descarado, el mecanismo de censura. Muchas gracias, Max. Siempre es un gran placer tenerte aquí. Muchas gracias, Nimal Khorshid. Un placer estar contigo. Cuídate. Teda. Tú.